Ya, pues, tomémonos un break. Tomémonos un break, un momento para pensar la vida desde la terapia ocupacional. Lo que escucharás en este podcast refleja las opiniones de quienes participan y no necesariamente de la carrera ni la universidad. Este espacio es para conversar y compartir distintas miradas, incluso si no todos pensamos igual. Y recuerda, esto no reemplaza la opinión de un profesional. Si algo de lo que se dice aquí te hace ruido o te deja con dudas, te invitamos a buscar orientación con un profesional. Con otra idea en su cabeza, creo que el foco central siempre estuvo en que querían ver pacientes. Y si tú mantienes ese foco durante toda la carrera, necesitas siempre pensar que un paciente... Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidas a este nuevo podcast que vamos a realizar, el cual se llama Tomémonos un Break. En este podcast analizaremos la perspectiva de las prótesis y de las órtesis, teniendo como una reflexión profesora. Así es como dijo mi compañero. Bueno, nos vamos a presentar también, somos estudiantes de segundo año de terapia ocupacional y queremos saber qué son las órtesis, qué son las prótesis, para qué se usan, la importancia en la terapia ocupacional, y es por eso que también la invitamos a ustedes. ¿Sí se puede presentar ahora? Bueno, soy Jacqueline Sala, soy terapeuta ocupacional hace 18 años. Estoy trabajando hace un año aproximadamente en la Universidad Católica del Maule, en la cátedra de órtesis y de ergonomía. Entonces mi acción o el aporte que yo tengo que hacer con los alumnos de cuarto año es educarlos en las confecciones, enseñarles cómo se adapta una órtesis y qué es lo que tenemos que hacer con el paciente en la intervención. Y profesora, más o menos, ¿qué vendrían siendo las prótesis y las órtesis? Ya. Las órtesis son dispositivos externos que facilitan una función en el paciente o organizan las estructuras para que queden en una posición que los proteja o les permita movilidad. Ya. Y las prótesis son dispositivos que reemplazan. Entonces, cuando pierde un paciente una extremidad, hay una amputación, entonces la prótesis lo que va a venir a hacer es reemplazar la función de esa extremidad que se perdió. Acá en la universidad se trabaja más con órtesis. En general, los terapeutas ocupacionales trabajamos más en la confección de órtesis y en los entrenamientos de las prótesis. Es por eso que igual necesitamos conocer cuáles son los dispositivos, los componentes que ellas tienen. Ya. Y más o menos, ¿qué materiales se usan para realizar estas prótesis y órtesis? Las prótesis se realizan, se confeccionan con termoplásticos de alta o de baja temperatura. Ya. Las de baja temperatura hacen las órtesis y los termoplásticos de alta temperatura, ¿lo dije bien o no? Sí. Baja temperatura hacen las órtesis y los de alta temperatura hacen las prótesis. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando es de baja temperatura es un termoplástico que con un calor entre 60 y 80 grados se logra perder sus propiedades para ponerse translúcido o blando. Para poder... Eso permite moldearlo. Eso. En cambio, un termoplástico de alta temperatura requiere temperaturas sobre los 150 grados, unos hornos especiales, que no son fáciles de manipular por nosotros, ni tampoco directo al paciente, porque lo quemaría. Entonces la diferencia está en que uno se trabaja directo sobre el paciente, o sea, yo saco el material y hago la órtesis de inmediato en tu mano, y en cambio con uno de alta temperatura yo tengo que trabajar sobre un yeso, que nosotros le llamamos positivo o negativo, entonces eso uno hace la adaptación sobre ese lugar, sobre este yeso, que primero se trabajó sobre el paciente para sacar la forma exacta de la mano o de la pierna. También hablando sobre los materiales, ¿cómo es el tema de financiamiento, ya sea para los terapeutas y como los usuarios? Si son materiales como caros o son de fácil accesibilidad. En general,
casi todos los hospitales tienen un presupuesto para la entrega de los termoplásticos y los centros de rehabilitación comunitaria también, que son los lugares donde se puede hacer. Los centros de rehabilitación comunitaria es más difícil el acceso, pero en los hospitales casi todos, siempre los terapeutas ocupacionales tenemos el insumo correcto. Claro que son materiales de una más bajo gama, eso implica, ¿cómo se llama? Que claro, son de menor costo y eso permite la resolución del caso. Están también en algunas en guías GES, entonces también es fácil, algunas órtesis están como garantizadas hacia el paciente. Y en cambio en las prótesis, hoy día existen programas de pacientes más vasculares, en donde pierden su extremidad por diabetes y hay 4 macroredes a nivel nacional. Me parece que estaban en Valpo, Santiago, Talca era uno, el hospital de Talca, el otro es Puerto Montt. Entonces esas 4 macroredes tienen financiamiento para hacer la entrega de las prótesis de extremidad inferior. Las de superior son más complejas porque también es más complejo como su abordaje, su confección, y también son más bajos la cantidad de pacientes, entonces esas prótesis no están garantizadas. Lo que se hace ahí es que el paciente tiene que acoger a fondos, a veces los asistentes sociales de las municipalidades consiguen fondos para poder hacerlas, o los pacientes hacen bingos para poder acceder a ello, porque los valores son elevados, sobre 3 millones aproximadamente. Y en cambio las órtesis no, el material sí es caro, pero alcanza para hacer varias, entonces también eso es como que es más accesible. Y a nivel particular, igual FONASA tiene ciertos valores demasiado bajos, a mi parecer, en comparación con lo que definitivamente tú gastas en hacer una, pero también tiene algunas formas como de financiarlo o disminuir un poquito el gasto en el paciente. Pero profesora, y preguntándole algo con respecto a las prótesis, como usted lo mencionó, son algo que reemplaza una extremidad del cuerpo, ya sea mano, pie. ¿Cómo lo hacen las personas como para adaptarse a una nueva, en este caso una nueva prótesis? O sea, algo... a la prótesis que se le entrega. Sí. Es un entrenamiento largo. El paciente, una vez que está amputado, trabaja un entrenamiento preprotésico que dura aproximadamente 6 meses. Donde se le entrena al paciente, primero se moldea el muñón, se organiza este muñón en la condición o en la forma que debe tener, que es una forma cónica, se prepara la sensibilidad del muñón, la musculatura para estar preparada para la contención nuevamente y el soporte de esta prótesis. Luego, al pasar esos 6 meses, comienza el proceso de prescripción de esta prótesis, que la hace generalmente un fisiatra, donde da las indicaciones de la prótesis que va a utilizar, ¿cómo se llama? El material, el tipo, el diseño que va a tener. Luego viene un ortesista que la fabrica, eso aproximadamente demora como 1 mes. El paciente sigue en entrenamiento mientras tanto. Y al terminar ese proceso comienza el entrenamiento protésico, que ese entrenamiento es ya con la prótesis misma. Como ya el paciente en el entrenamiento preprotésico trabajó algunos movimientos, esos movimientos van a permitir que el paciente haga una antepulsión y la prótesis se pueda abrir. Entonces comienza el paciente ya cuando se instala, se le enseña cómo se instala, cómo se saca, comienza a practicar los movimientos que le van a permitir de su cuerpo y que le van a permitir hacer las aperturas de estas prótesis. Comprendiendo que generalmente lo que más se entrega en nuestro país, en Chile, son prótesis mecánicas. Es decir, que el paciente con un movimiento va a permitir esta apertura o el agarre de un objeto. También ahora entrando al tema de órtesis, nos gustaría que nos explicara un poquito cuáles son las más comunes y para qué es su funcionalidad. Diría que las más comunes son el COCAP, que son órtesis que se utilizan para las fracturas de muñeca o para las artritis, para la desviación o la deformidad que van a tener. Es una órtesis circular que va a rodear toda la extremidad de la muñeca, en este caso la mano, y que va a bloquear este movimiento que puede hacer la muñeca para un tiempo de consolidación de la fractura o de la lesión que tenga el paciente, o para evitar la deformidad que se va formando en los pacientes con artritis. Otra muy ocupada también son las palmetas, que ahí podemos tener de seguridad o de reposo. Las de reposo se utilizan más con pacientes con ACV, que permiten manejar las funciones como estabilizar toda la musculatura para contener y evitar deformidades en el futuro con los pacientes de ACV.
Y también están las de seguridad, que son órtesis que permiten que, por ejemplo, en un paciente que se lesionó gravemente una mano, que tiene tanto la parte anterior como posterior dañada, lo que hace es permitir que hay una estabilidad de toda la parte, de todos los ligamentos de la zona. Y un equilibrio entre la musculatura flexora y extensora. Esas son como las dos como órtesis que más se utilizan, y también están todas las partes, las más digitales, que eso también va a depender un poco del diagnóstico. Cada diagnóstico tiene su órtesis y también tiene un rango específico que van a tener que utilizar. Por eso acá como que es muy importante tener claro biomecánica y anatomía para poder hacer las confecciones, porque más que solamente ser una receta de cocina, porque están los moldes, todo, entonces tú puedes cortar y hacer el molde, pero tú necesitas comprender y razonar por qué la vas a ocupar y bajo qué condiciones y qué estructuras estás protegiendo. Y también, por ejemplo, otra pregunta, profesora, ¿cómo lo hacen las personas para enfrentarse, ya sea con su prótesis o órtesis nueva, en la sociedad? ¿Qué herramientas como terapeutas le podemos dar? Una órtesis es mucho más simple en su incorporación, porque es un dispositivo que tú vas a necesitar utilizar, porque es como un yeso. O sea, si tú estás lesionado o tienes una fractura, necesitas utilizarlo. Y en general, entre que te pongan un yeso que pesa bastante, que no te puedes limpiar la mano, que queda circular, a veces si te pica no te puedes, rascar en la zona. Una órtesis la verdad es que supera mucho esas condiciones. Además, en el caso de los niños, una órtesis uno la puede hacer con diseño. Si no tienes material de colores, uno le puede colocar stickers. Entonces con eso tú facilitas ese como manejo hacia el paciente. Y creo que como el impacto emocional no es tan alto, ¿ya? Porque en general es un periodo corto, el paciente comprende que es para mejorar o proteger una estructura. Entonces no es de tal alto impacto. Yo creo que la principal dificultad todavía en las órtesis está en la indicación médica y en el mal uso todavía que existe en ellas. Muchas cosas que se podrían resolver con una órtesis tendrían mucho mejor resultado. Por un tema económico se siguen resolviendo aún con yeso, y eso también va provocando que muchos pacientes, incluso los yesos, como a veces tampoco los instala el médico, sino que los instala un personal técnico, a veces quedan muy apretados y eso también causa otros síndromes que van acompañando una lesión. Entonces una órtesis permite en general que el paciente se sienta mucho más cómodo y el peso es muy menor a tener un yeso puesto. Y si bien yo no le dejo a los pacientes retirárselas para la ducha, pero sí la pueden sacar para limpiarse la mano en una posición segura. Entonces eso también facilita mucho el uso. Entonces creo que el impacto en ella no es alto y no es incómodo, y en general estás tratando una lesión, entonces sabes que tienes que protegerla. Pero sí, en una prótesis es complejo. ¿Qué ocupo yo, por lo menos con mis pacientes? Es que no, yo desde el día 1 siempre hablo de la prótesis y siempre incorporo la prótesis en mi tratamiento. Y puedo decir que de los pacientes que he visto, ninguno no la utiliza, ¿ya? O sea, siempre preparo al paciente explicándole que va a resolverle problemas posteriores. Porque si no, también existe un alto número de pacientes que no la quiere ocupar, porque son 6 meses que estuvo sin ella, entonces se acostumbra a hacer un entrenamiento unilateral. Entonces ya este entrenamiento o este cambio lateral que uno también debe hacer al inicio, si es que era la diestra, el paciente se preparó, entonces ya no siente la necesidad de utilizar esta prótesis que tiene un peso alto, que mecánicamente también tiene que hacer muchos movimientos para poder ejecutarlo. Entonces, ¿cuál es como yo creo que la facilidad o el entrenamiento que uno debe darle? Es que explicarle siempre que va a resolverle un tema, que no es solamente el tema estético, porque muchos piensan que va a ser por resolver algo estético, o a veces piensan que en otros países se ve mucho las robóticas, pero no es la realidad chilena. Entonces, también tiene una expectativa muy alta, entonces yo creo que como herramienta uno tiene que siempre focalizar claro en lo que tiene y en lo que vamos a resolver, también dependiendo del nivel de muñón, la funcionalidad del paciente, las actividades que desempeña. Y luego que tengo eso resuelto, cuando hago el entrenamiento, si ya lo preparé, el paciente también se adapta muy bien a ese entrenamiento protésico. Entonces hace como le es muy fácil ya coger la prótesis y comenzar con ella, porque se esperó y siempre tuvo la realidad clara. Entonces no esperó algo que no iba a hacer.
Bueno, también hablando sobre el tema de la difusión de la información de la órtesis y prótesis, el año pasado, como experiencia personal de nuestro grupo, nos tocó hacer un trabajo que trataba sobre órtesis y tuvimos la oportunidad de entregar afiches a la comunidad acá en la plaza y nos dimos cuenta que hay mucha desinformación o incluso no hay casi nada de información sobre la órtesis y prótesis. ¿Qué puede opinar sobre esto? Creo que si lo miro hace 18 años atrás cuando partí, es harto mejor. Sí. Pero siempre va a haber un déficit, siempre va a haber una dificultad. Creo que el principal problema no está en que los usuarios no lo sepan, sino que en que los médicos no lo indiquen y no lo vean como una prioridad, siendo que podría reducir en muchas condiciones, por ejemplo, una deformidad en una artritis, y va a mejorar la calidad de vida del paciente porque también va a disminuir el dolor. Entonces, creo que eso es más complejo que el paciente todavía no lo entienda, porque si bien el paciente no puede acceder a ella solo porque quiera, debe haber una indicación médica de por medio. Entonces, si el médico no es quien lo indica, o el paciente le dice al médico, mire, yo vi esto y quisiera ocupar esto, y el médico le dice, no, no es necesario, no lo necesitas, entonces creo que eso es más complejo que el paciente o la comunidad todavía no comprenda, porque la comunidad en general si la indicación está, ellos van a cumplir con eso. Y si es que también está hay una más alta cantidad de indicaciones, también existirían mejores recursos desde FONASA para poder integrarlos o hacerlos partes del proceso terapéutico del paciente. Y profesora, por ejemplo, viéndonos en el área económico, ¿existen programas para financiar las órtesis y prótesis? Los GES las incluyen, pero los valores o la forma en que está costeado son demasiado bajos para la realidad. Entonces el material, lamentablemente, a nuestro país llega con un impuesto muy alto. Entonces el termoplástico no es de un valor muy alto. El problema es que los impuestos que existen en el país son demasiado altos. Entonces cuando el material ingresa al país, ingresa con un costo alto. Entonces eso provoca que automáticamente la empresa va a venderlo más alto. Tampoco existe una competencia muy alta. Entonces, son 3 empresas a nivel chileno que hacen estas ventas de materiales. Entonces, también eso provoca que el costo no tenga como esa competencia tan alta, entonces claramente va a tener un valor más elevado. Y por otra parte, también cuando ya nos llega a nosotros como profesionales, también va a depender un poco de que también no hay una alta indicación, entonces tampoco hay una alta competencia donde haya muchos colegas que las confeccionen, entonces claramente los valores van a acrecentar. Entonces si lo miras como en una escala, todo va haciendo que esto salga más caro de lo que probablemente me podría salir si hubiera una alta venta del producto y podrían haber más empresas que compitieran, pero si es muy poco, tampoco solventa que haya muchas empresas que lo tengan. Así es. También hablando sobre, mencionó las personas que lo usan, queríamos saber qué rango etario son los más comunes en usarlo y cuáles son dónde se encuentra la mayor dificultad, en qué rango etario hay más dificultad para usar la órtesis o prótesis. Yo diría que el rango no tiene una diferencia, o sea, es equilibrado, depende del diagnóstico más que nada. En todos los grupos etarios se utiliza de la misma forma, una proporción, no diría que uno supera al otro. ¿Y la otra pregunta fue? ¿Qué pacientes tenían como más dificultad para utilizarla? Yo diría que un paciente que tiene más que por edad, pensaría en el diagnóstico. Y la dificultad más grande quizás está en un paciente con alteraciones cognitivas, que comprenda las indicaciones que se le va a entregar, en especial en una prótesis. De hecho, sería una razón por la que en muchas ocasiones no sea una indicación de entrega. Cuando el paciente va a ocupar una prótesis tiene más de una amputación, de más de una extremidad, eso también dificulta la entrega y el entrenamiento y los componentes que va a tener la prótesis. Y quizás también un paciente con una artritis, por ejemplo, pero no abordada del inicio, porque ya está con la deformidad estructurada, entonces es más difícil también mejorar la condición y la calidad de vida del paciente. Generalmente va a sentir más dolor
que el arreglo ya de la deformidad que ya se estructuró. Entonces por eso es como la indicación temprana, es como la idea y ojalá el objetivo que pudiéramos tener en el tiempo. En estos casos sería como fundamental el apoyo de una red de apoyo, de familiares o personas que puedan también fomentar quizá el uso de esta Yo creo ortosis. que la dificultad no va en el uso porque no quiera utilizarla, sino que porque el dolor es tan amplio ya, porque la deformidad se estructura, significa que quedó en una posición estable, entonces tratar de con una órtesis volver a disminuir esa lesión es muy complejo. O sea, si el paciente ya se estructuró, volver a volver a esa posición neutra, por ejemplo, con una muñeca es muy difícil. Sí. Entonces eso es lo más complejo. Y que de hecho, por ejemplo, un yeso mal instalado también nos provoca lo mismo. O sea, cuando el paciente tiene una fractura y lo dejan con flexión, cuando yo después quiero volver a esa extensión y que el paciente vuelva a mover, no puedo. O por ejemplo, un yeso que queda instalado con los metacarpianos incluidos. Si yo no respeto el surco el surco transverso distal, tampoco el paciente podría hacer ese movimiento de los dedos, entonces bloqueo algo que no debo bloquear y después cuando voy a entrenarlo es mucho más difícil. Entonces creo que es eso, o sea, algo mal instalado o un paciente que tiene que tiene una lesión que ya está estructurada, que ya se mantuvo en esa posición, es mucho más difícil manejarlo. Y profesora, ¿cómo sería el proceso, o sea, para adquirir estas órtesis o prótesis? ¿Un médico deriva o la persona va con un terapeuta? No, el médico deriva con una indicación médica y esa indicación médica viene con la órtesis que uno debe hacer y a veces con el rango, si el médico tiene la indicación correcta, viene con el rango. Si no, cuando uno ya tiene contacto con un médico, ya te conocen, te ponen el nombre y uno tiene contacto con ellos. Entonces les preguntan los detalles más técnicos de la lesión, porque no son recetas de cocina. Entonces, cada paciente tiene una lesión y aunque sea la misma bandereta central, en un paciente fue distinto que en la otra. Entonces ahí existe como una conexión muy como comprometida como con el médico que te está indicando. Y después el paciente pide la hora y uno confecciona. También queríamos hablar sobre cómo se aborda este tema, por ejemplo, usted en las cátedras, hasta qué punto se enseña, por así decirlo, o qué temas se abordan en la enseñanza acá en la universidad. Yo creo que el plus de esta universidad es que confeccionan hartas órtesis. En un semestre confeccionan alrededor de 6. 2, 3, 6, no más, como entre 8 y 9 en un semestre. Entonces creo que el plus ha sido que trabajan bajo presión y tienen que trabajar y terminar la órtesis en la misma clase. También hemos tenido el plus de contar con hartos materiales que también permite que los alumnos también vayan viendo como las diferencias entre uno y lo otro. Y se aborda generalmente todo lo estático en el primer semestre y todo lo dinámico en el segundo semestre, comprendiendo que lo estático son órtesis que no favorecen el movimiento, sino que protegen una estructura, y lo dinámico son órtesis que permiten o favorecen un movimiento, es decir, tienen un componente elástico que va a permitir que el paciente haga un movimiento con esa órtesis puesta. Profesora, le queríamos preguntar, desde una parte ética y personal, ¿cuál ha sido como una experiencia grata o de crecimiento con algún usuario que usted haya tenido? Yo creo que una experiencia, sí, como importante para mí fue como en el 2018-19, cuando hice una ortoprótesis a un paciente. Fue la primera ortoprótesis que hice yo. Esta significa que está hecho en material de órtesis, pero he reemplazado una amputación que en este caso era un pulgar. Era un paciente que trabajaba como en el área más agrícola, entonces tenía que manejar caballos, entrenaba a los caballos. Entonces un caballo le amputó el pulgar al traccionarle con la cuerda y se hizo todo el entrenamiento previo. El paciente ya tenía todo el entrenamiento, pero no había posibilidad de conseguir una prótesis. Entonces se hizo esta ortoprótesis, que es un aditamento que en general, un dispositivo que en general se utiliza en varios lugares, pero no es muy conocido. Entonces hice la confeccionamos y creo que
quizás me van a ver reír, pero el momento más grato de mi experiencia fue cuando entregamos la prótesis, la ortoprótesis, y el paciente me mira y hace el gesto, voy a describirlo, pero igual lo estoy haciendo con mis manos, de tomar un vaso, de tomar un vaso y volver a tomar un vaso, y con su cara y su sonrisa amplia y grande, diciéndome que iba a poder volver a tomar, pero era como una forma de explicarme que ya iba a poder tomar el vaso. Que lo veo que trató de escribir y me dice voy a poder firmar. Entonces creo que eso es, el ver como un dispositivo, si bien es algo quizás muy técnico, se aplica a esta funcionalidad o a lo propio que hacemos como terapeutas ocupacionales. Y eso fue de hecho fue una nota que se hizo en el hospital. Luego de esa nota en el hospital se dio una nota regional y terminó con una entrevista a nivel nacional saliendo en todas las redes y que viene como el otro entretenido de eso, que yo no soy de la ciudad. Entonces cuando sale algo regional mi familia no me ve, pero esto salió en un nacional. Entonces mi familia de Viña, incluso amigos que tengo en Puerto Montt, me dicen Jacqueline, te vi la noticia y fue como bacán, esa soy yo. Entonces eso fue como quizás lo que a mí me quedó marcado. Comprendo. Ahora un poco más de académico, por así decirlo, nos gustaría saber dónde realizó su estudio más especializado en lo que fue órtesis y prótesis. Ya, primero me entrené en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, porque soy de Viña del Mar. Luego vi que me gustaba mucho esta línea, entonces hice el primer diplomado que se hizo en la Universidad Mayor, en órtesis. Luego que hice ese diplomado ya vi que me gustaba, me iba bien en el tema, me formé con las dos, como diría, asociaciones. Estuve una pasantía en la Asociación Chilena de Seguridad, luego otra con Mutual, entonces también ahí como fui como tomando más información del tema. Luego me formé en Argentina con Agustina Dávalos, que también es una buena referente en la línea, hizo algunos cursos en línea. Partió la pandemia, entonces empezó todo este tema en línea, entonces fue mucho más fácil acceder. En Brasil, con Debbie, no voy a decir el apellido porque en inglés ya no me acuerdo, tuve la oportunidad de estar con ella y ahí hicimos algunas órtesis también. Soy parte de Achitema, también han venido referentes de Estados Unidos a formar, entonces también tuve oportunidad como de concretar conocimiento, y creo que un curso que a mí por lo menos me impactó mucho más fue uno que tomé en Europa con MAPS Therapy, que si bien es un kinesiólogo, en otros países la especialidad, si bien tú eres terapeuta o kinesiólogo, pero para ser terapeuta de mano tú te especializas, ambas profesiones se pueden especializar. Entonces tomé un curso con él en MAPS, que es un curso de órtesis en línea. Y creo que ahí es como el ver distintas formas de confección y diseño, que te das cuenta que de repente igual en Chile estamos un poco retrasados. Entonces el ver como los avances y la forma que tienen de trabajar, y a veces no quedarte como con el típico modelo, creo que para mí abrió un poco la mentalidad, y creo que fue como quizás como una escalita que tomé en este tema de órtesis. Y en prótesis también tiene que ver un poco con la experiencia, con estas mutuales se entrega mucho, entonces tengo esa posibilidad de entregar con la mutual hartas y entrenar mucho a estos pacientes. Y ahí también tomé un curso con prótesis, que es una de las empresas que aquí en Chile forma también en el tema, entonces también ahí hay un abordaje de una forma más especializada. Y profesora, más o menos, ¿qué usted la motivó para estudiar terapia ocupacional y ver todo este tema de las órtesis y prótesis? Yo partí con una idea, creo que como todos dicen, si ustedes sienten que es desconocido, en mi tiempo era peor. Nadie hablaba de la terapia ocupacional. Había tenido una experiencia, era bailarina de ballet yo, entonces tuve una experiencia con un kinesiólogo de atención. Me gustó mucho lo que hacía, me gustaba la salud, me iba bien en esas áreas, entonces sentí que esa era en línea. Kinesiología en ese tiempo tenía puntajes muy altos para entrar, y quedé en el de terapia ocupacional. Alguien me habló que era una opción y que me podía cambiar. Estuve un semestre en la carrera, me encantó, me di cuenta que era lo que quería, me quedé, y después tuve ya toda la parte más de salud física, y que me di cuenta que era como lo que más me gustaba, y ahí me fui como entrenando, y tuve la oportunidad de iniciar mis trabajos en el Hospital Regional de Talca, que ahí aprendí mucho.
También nos gustaría que, no sé si nos puedes dejar algún consejo a nosotros como estudiantes o a personas que estén viendo este podcast sobre motivación, no sé, en seguir el estudio de la terapia ocupacional y el estudio también de las órtesis y prótesis. Mira, yo creo que lo importante es comprender primero, tener el foco claro de por qué decidiste estudiar esta carrera. Si bien en el camino pueden haber partido con otra idea en su cabeza, creo que el foco central siempre estuvo en que querían ver pacientes. Y si tú mantienes ese foco durante toda la carrera, necesitas siempre pensar que un paciente tiene muchas necesidades, un usuario tiene muchas necesidades cuando llegue a ti, entonces tú tienes que ser el mejor ser humano para poder atenderlo. Y eso implica tener un conocimiento claro para poder orientar también al paciente. Van a haber momentos en tu vida que a lo mejor no va a ser el mejor día, no va a ser el mejor momento, pero si uno está con la mira puesta en atender al otro y en tratarlo con cariño, en empatizar con la lesión, con la situación en la que está viviendo y además empatizar con que tiene un rol dentro de su vida y que necesita volver, ¿cómo se llama?, a desempeñar. Creo que eso es el foco de nosotros. Nosotros nos adaptamos muy bien a comprender y creo que formamos equipos muy entretenidos de terapia porque empatizamos, porque tenemos esa humanización con el paciente y comprendemos que ese rol es tan importante que necesitamos que vuelva a verlo. Y creo que eso para mí es lo más importante. No es ir y entrenarle a tomar un cuchillo, sino que el paciente llegue y me dice, pude cortar el pan. Entonces, eso es lo que a mí, por lo menos, en la vida me motiva a saber que soy un eje importante en que ese paciente vuelva a retomar su vida. Y eso necesita mucho estudio. Si se fijan, les mostré en poquitos una carrera profesional, pero nunca he dejado de estudiar. Entonces, si ustedes piensan que hoy día es difícil, después se hace más difícil teniendo un rol de mamá, tengo 3 hijos, teniendo un rol de esposa, teniendo un rol de jefa, tuve muchos años de jefa, teniendo un rol como terapeuta y en definitiva con todos los roles que tú puedas tener en tu vida. Entonces, si uno no pierde el foco que necesita saber y comprender ese caso, hoy día estudiar para ustedes quizás puede ser súper difícil, pero tienen mucho tiempo para eso y quizás el rol principal que viven. Después ya no va a ser así, van a tener que seguir estudiando. Entonces creo que nunca perder el foco que detrás de ese estudio va a haber alguien que va a poder resolverle algo a un paciente. Eso. Profesora, quiero comentarle que este break ha terminado. Ha sido para nosotros una experiencia muy grata como estudiante. Hemos adquirido mucha información con respecto a qué son las órtesis y las prótesis desde su experiencia personal y ética. Ha sido algo muy grato para nosotros. Muchas gracias a todos los presentes por estar en este lugar. Así es, me uno a las palabras de mi compañero que si bien no hemos pasado todavía a fondo lo que son órtesis y prótesis, nos encanta escuchar y comprender esta área de la terapia ocupacional y también comprender qué es lo que nos motiva a seguir estudiando. Así que muchas gracias por este espacio, por su disponibilidad y por conversarnos un poco de esto. Muchas gracias. Chicos. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao. Chao.